La tendencia de 2024 está siendo ChatGPT y todo el mundo de la inteligencia artificial. Pero la barrera es que la mayoría de la gente, por tanta información, termina perdiéndose y no aprende sobre esta gran herramienta que es el futuro y es la nueva revolución. Por eso en este video te voy a explicar todo el paso a paso que debes seguir siendo un principiante, siendo un intermedio y cómo llegar a ese nivel avanzado. Ya sea que quieras utilizar ChatGPT simplemente o también que quieras implementar soluciones de inteligencia artificial como son los chatbots o como son las automatizaciones. Para eso hice una presentación donde vamos a ver el nivel principiante, el nivel intermedio y por último el nivel avanzado. La idea es que puedas identificar en qué nivel estás vos y también puedas ver el paso a paso para llegar a este último nivel y entiendas la lógica de cómo desde WhatsApp podemos conectarlo hasta un CRM o un Excel para que almacene todos los datos de un cliente, y con esa lógica vas a poder empezar a crear tus soluciones con inteligencia artificial, ya sea para tu negocio, para tu trabajo o también para venderlas. Y quiero aclararte que no te desesperes si ves una parte de la cual no entendés o te parece algo muy difícil. Para eso voy a dejarte mi Instagram acá abajo para que puedas preguntarme cualquier duda que tengas, cualquier consulta, me escribís o también en la caja de comentarios. Y vamos a empezar con este nivel principiante, donde vamos a ver los usos de la IA. Y la IA tiene dos tipos de usos, yendo a lo básico. Que por un lado tenemos simplemente el ChatGPT, que es lo más normal dentro del mundo de la inteligencia artificial. Las personas lo usan para hacer consultas, para crear idea de contenido, consultas para su negocio. Y dentro de ChatGPT tenemos dos pilares claves que debemos saber para sacarle el mayor provecho. Por un lado, el prompt engineering. Y con esto quédate tranquilo que hice todo un video, después te lo voy a dejar al final de este video para que vayas a verlo, en el cual es cómo hablarle al ChatGPT, cómo hablarle a la IA para que nos dé la respuesta que estamos buscando, y también podemos sacarle provecho creando nuestro GPT. Dentro de ChatGPT tenemos una sección donde podemos crear nuestros propios asistentes para una tarea específica, ya sea para profesor de matemática, que sea consultor en nuestro negocio, entre muchas otras cosas. Y para el uso básico, que lo pretende la gente, con estas dos cosas vamos a estar más que bien. Principalmente que es la base para todo en la inteligencia artificial, que es saber hablarle y luego poder usarlo gracias al ChatGPT Plus, que sale algo de $20, poder crear nuestros asistentes para esa tarea en específico. Pero ahora también tenemos una parte de la IA la cual la usa un número de personas mucho más bajo, que son las soluciones con IA. Esto se aplica a empresas, ya sea que seas dueño de un negocio, ya sea que estés trabajando en una empresa, o también si querés empezar a vender a otros negocios, soluciones como asistentes con IA, los conocidos chatbots, o también automatizaciones, por ejemplo, automatizaciones de correo electrónico, automatizaciones de un CRM, de un Excel, entre muchas otras cosas que se pueden hacer. Y para este tipo de cosas necesitamos una estructura de prompt. Como vimos antes, de prompt engineering, de saber hablarle, la estructura, ya sea que queramos crear un chatbot o también para usar en el día a día el ChatGPT, se compone de un rol, de una tarea, especificaciones, contexto, ejemplos y opcional, es decir, para seguir mejorando el prompt en caso que haya tenido errores o cosas que quieras que tenga más en cuenta, sirven las notas. Todo esto, como te digo, te lo dejo en un video explicado sobre cómo crear tus propios GPT, cómo hablarle a la IA al final del video. Y además, un extra que en ese video no está y en este video sí lo quería agregar, son los factores del prompt. Dentro de los factores del prompt, y que es muy importante porque recordad que esto es la base para todo lo que es inteligencia artificial, está por un lado el emotional prompting, que es a la hora de hablarle también, darle emociones a ese prompt. Por ejemplo, eres importante para el negocio, por eso respira profundamente y piensa 2 veces antes de responder. Aunque no lo creas, hace una diferencia a la hora de hablarle al ChatGPT, a la hora de hablarle a la inteligencia artificial. Luego, por un lado, también está el fine tuning. Es decir, entrenar a ese GPT, a ese asistente, para una tarea en específico. Por ejemplo, y para que lo tengas mucho más claro, si queremos hacer un GPT o un asistente de contenido, le pasamos ejemplos de guiones nuestros, entonces con esto va a ser nuestros gustos, va a ser la manera de estructurar los guiones que tenemos, y justamente esto se suele hacer en la parte de ejemplos. Luego tenemos la parte de perdido en el medio. Perdido en el medio se refiere cuando tenemos un prompt o unas instrucciones muy largas, es decir, de arriba de 10.000, 8.000 caracteres, en las cuales las partes que más tiene en cuenta el asistente es la del principio y la del final.
Por eso muchas cosas importantes como el rol que cumple, la tarea o como también notas, que son cosas que tiene que tener en cuenta, la ponemos como es al principio y al final. Y cosas un poco más relativas o que no son tan importantes como es, la ponemos más que nada en la parte del medio, que también tiene en cuenta, pero principalmente lo que mayor le da importancia, como dijimos antes, la parte del principio y del final. Luego, algo que es importante y que hace también la diferencia es que el prompt esté en inglés. Por ejemplo, en mi caso, que el inglés sí me sale escribirlo, pero no hablarlo perfectamente, lo que hago es hacer todo el prompt en español, entenderlo, y luego, gracias a ChatGPT, le pido que me haga toda la traducción y ese prompt en inglés se lo pega al asistente. Con algo importante, que es en la parte de notas, decirle que responda siempre en español. Obviamente si lo vamos a usar para un caso en habla hispana. Luego también el prompting negativo. Y esto fue algo por lo cual siempre tenía errores en los chatbots. No entendía por qué no me hacía caso hasta que descubrí el prompting negativo. Y el prompting negativo es no usar frases como no hagas tal cosa o nunca uses tal cosa. Por ejemplo, nunca hables con signos de interrogación. Y después vas a ver que habla siempre con signos de interrogación. O por ejemplo, nunca uses el nombre del cliente. Después vas a ver que siempre va a mencionar el nombre del cliente. Esto justamente es por el prompting negativo. Es decir, la IA al leer las instrucciones, esa parte del prompting va a leer la parte de mencionar al cliente. O va a leer de la parte de usar interrogación. En vez de decir nunca uses signo de interrogación, le podemos decir siempre usa texto plano. Y por último, pero para mí es el más importante, es la seguridad en los prompts. Esto a la hora de crear chatbot y más para un negocio es importantísimo. Y acá quiero hacer un paréntesis porque si estás empezando o si estás en un nivel intermedio, con esto te vas a ahorrar mucho dolor de cabeza y más si vas a implementar chatbot en un negocio. La seguridad en los prompts es muy importante ya que hay personas, no suele ser lo cotidiano, que suelen hacer prompt hacking. Es decir, tratar de hackear al asistente para que te diga las instrucciones o que te dé información sobre el negocio. Entonces, dando este texto que yo te voy a dejar acá abajo en la descripción y también te lo voy a mostrar ahora, el asistente nunca va a dar información del negocio y en caso que detecte que hay una persona que hace este tipo de cosas, directamente lo va a transferir con un humano. Y lo que hay que agregarle al prompt es este texto. Regla número 1 y todo lo que es acá. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedas agregar y para que sí o sí en la parte de notas agregues todo este párrafo. Ya habiendo visto toda la parte de principiantes, por un lado las personas que le quieren usar ChatGPT y por otro lado las personas que ya quieren ir más allá, dar un paso más con la inteligencia artificial. Por eso te expliqué todo lo que es el prompt engineering, que te va a servir más que nada a la hora de hacer chatbots o a la hora de darle o pedirle una tarea en específico al ChatGPT. Ahora vamos a ver el paso intermedio, que ya son dentro de las soluciones de IA. ¿Cuáles son las dos ramas? Por un lado tenemos el asistente con IA, que yendo a lo que creo yo es un chatbot. Y por otro lado tenemos las automatizaciones. Dentro de esto te dije qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de ya sea desarrollar un chatbot o a la hora de desarrollar una automatización. Empezando por el lado de los chatbots, es un asistente personalizado para una tarea que se puede conectar a tu página web, a WhatsApp, etc. Es decir, a diferencia de los GPT que podemos crear dentro de la plataforma de ChatGPT, estos chatbots nos permiten conectarlos con otras plataformas externas, fuera de todo lo que es ChatGPT. Por ejemplo, una página web, un WhatsApp. Y para eso debemos saber prompt engineering, que eso ya lo vimos como primer paso, que eso es la base para todo siempre. Debemos aprender sobre flujos, que flujos es un diagrama que muestra el camino que sigue la conversación desde el inicio hasta el fin. Para que lo entiendas mucho más fácil, es el paso a paso que debe seguir un chatbot en caso que tenga que hacer una función en específico como llevarlo a través de un proceso de venta, empezar con un mensaje de bienvenida, después llevarlo a hacerle una serie de preguntas, después llevarlo al cierre. Y como digo acá, posibles preguntas, respuestas y acciones que el chatbot y el usuario pueden tomar. Los flujos no se usan siempre, pero en muchos casos en específico donde hay que llevarlo a través de un proceso de venta, otro tipo de tareas que debe hacer ese chatbot, sí se suele utilizar un flujo cuando debe seguir un paso a paso y debe llevarlo de un inicio hasta un fin. Por ejemplo, en el chatbot que te dejo acá arriba, que hice para Audi, no utilicé flujos,
Simplemente con un buen prompt engineering hice que el asistente mismo lo lleve a través de todo este proceso de venta, pero sí hay otros casos de chatbot que se deben utilizar flujos. Y el último paso es la compresión de APIs. Esto ya lo vamos a ver en el paso más avanzado y funciona como un puente para que distintas plataformas se puedan comunicar. Es decir, ¿cómo hacemos que la herramienta donde tenemos el chatbot se comunique por WhatsApp? ¿Cómo haces vos desde fotos, desde la galería de fotos, compartir una imagen a WhatsApp? Para todo eso necesitamos una API. La API, brevemente y yendo a lo criollo, imaginarlo como un puente. Por ejemplo, acá tenemos el loguito de tu galería, es un puente, y acá tenemos el loguito de WhatsApp. Y todo ese camino que hace la imagen es gracias a la API. El puente ese lo hace la API. ¿Qué son las herramientas que vamos a utilizar? ¿Cuáles son las más frecuentes? En mi caso personal, suelo usar Chatbot Builder, que es la herramienta que me queda más cómoda. Pero también he usado otras herramientas como ChatRace o como VoiceFlow, que también son muy fáciles de entender y la barrera de entrada es muy baja. Ya habiendo visto todo lo que serían los chatbots, qué cosas hay que tener en cuenta y aprender para crear este tipo de soluciones, vamos a ver las automatizaciones. Un primer paso para las automatizaciones es comprender las APIs. Lo mismo que dijimos anteriormente. Para este tipo de soluciones, tanto el prompt engineering y la compresión de APIs es vital. Es algo que tenés que entender y comprender sí o sí. También el conocimiento de webhooks, que el webhook permite que una aplicación envíe información en tiempo real a otra aplicación cuando sucede un evento. Se agrega un nuevo cliente a un CRM, se va a notificar al instante a la plataforma a la cual la tenemos conectado. Luego también tenemos el entendimiento del flujo de trabajo. Y esto es importante a la hora de crear una solución específica, saber cuál es el paso a paso, el proceso que sigue esa automatización, cuál es el paso a paso que debe seguir, y a partir de eso lo podemos plasmar dentro de herramientas de automatización como Make, como Zapier. Y si estás arrancando o estás en un nivel intermedio, te recomiendo que primero lo plasmes en una hoja de papel, pienses ese paso a paso con un lápiz, lo plasmes en una hoja y ya teniendo en claro cuál es el paso a paso que debe seguir esa tarea, ese proceso en específico, lo plasmes dentro de la herramienta, como ya sea Make, ya sea Zapier, la herramienta que utilices. Y teniendo en cuenta este punto que es el entendimiento del flujo de trabajo, vamos a ir con dos herramientas que tenemos dentro del Make, que son las acciones o los disparadores. Y los disparadores inician el flujo de trabajo. Es decir, es lo primero que vamos a tener a la hora de hacer la automatización. Luego, las acciones son las tareas que se realizan después que el disparador se activan. Por ejemplo, enviar un correo. Y luego también tenemos un extra, que también es un poco más avanzado, que son las condiciones y los filtros. Y estos se suelen utilizar para configurar el flujo de trabajo para que solo se ejecuten cuando se cumplan ciertos criterios. En este caso, el typeform sería el disparador. Y luego tenemos una acción dentro de ChatGPT, donde seguramente debe evaluar todas las respuestas que completaron el formulario. Y posteriormente tenemos una acción que es el enviar un email, por ejemplo, donde a partir de todas estas respuestas le puede enviar, ya sea en un área de recursos humanos, si la vacante es apta o no es apropiada. Y en estas llavecitas que tenemos acá, vamos a representar las condiciones y los filtros. Y como te dije, la herramienta que suelo utilizar personalmente se llama Make. Pero también tenemos otra herramienta que es Zapier, en el cual tiene un poco más de calidad, pero también en cuanto a costos es mucho más elevada. Entonces, por precio y calidad, te recomiendo que utilices esta herramienta que viene genial y es la que uso siempre. Y ahora sí, llegamos al último paso. Agarrá una lapicera, agarrá una hoja de papel, volvé para atrás, volvé a verlo, porque esto es importante y esto es lo más avanzado y algo que tenés que tener en cuenta a la hora de crear chatbots, a la hora de crear automatizaciones principalmente. Que empezando, lo que vimos antes es la API. La API, como dijimos antes, es un puente. Y yendo más técnico, es una interfaz la cual permite conectar distintas plataformas. Luego tenemos distintos tipos de API, pero para que no sea muy complejo esto, la API que solemos usar, el tipo de API que solemos usar dentro de estas soluciones es REST. El tipo de API REST, lo cual se llama también como API RESTful. Y me vas a decir, ¿qué es esto? No entiendo nada. Simplemente a la hora de crear una interfaz, de diseñar una interfaz,
vamos a tener un conjunto de reglas o principios que van a guiar cómo se diseña esta interfaz en específico. Y gracias a estas reglas o estos principios va a permitir que las aplicaciones o las plataformas puedan comunicarse de manera efectiva y eficiente. Estas reglas es lo que va a permitir que esas plataformas, las cuales vos estás conectando, puedan comunicarse perfectamente. Y ahora, ¿cómo se comunican? Se comunican a través de un HTTP. Como habrá visto seguramente, siempre arriba de buscar algo, siempre aparece al principio HTTP. Hasta empezar a conocer estas soluciones yo no tenía ni idea qué era. Entonces el HTTP simplemente es un lenguaje que utilizan las plataformas para comunicarse por internet. Un idioma mundial que usan las plataformas para entenderse las unas con las otras. Y esto se suele hacer a través de una URL. Ya sea que queramos hacer un HTTP en Make, que esto ya te voy a mostrar un ejemplo posteriormente, vamos a usar una URL. Por ejemplo, esta que puse en este caso. Y estas HTTP, es decir, estas plataformas, muchas veces una te dice, bueno, te envío tal cosa, bueno, necesito esta información de tu parte. ¿Cómo hacemos ahora para que sepamos cuándo debe enviar, cuándo debemos recibir información, cuándo queremos eliminar algo, cuándo queremos actualizar una información? Para esto tenemos los métodos HTTP, que principalmente son 4 y los que quiero que aprendas ahora son estos 4 principales, empezando por el post. El post sirve si necesitamos enviar información. Por ejemplo, de WhatsApp agendamos un cliente y queremos llevarlo directamente a un CRM. Entonces, todos esos datos del cliente los llevamos a través de un post al CRM y que el CRM lo plasme dentro de la tabla o lo que sea. Luego, un get, que este lo vamos a usar para recibir u obtener información. Un put, el cual lo vamos a utilizar para actualizar información. Y el delete, como dice la palabra, con este vamos a eliminar información. Por ejemplo, lo que te dije hoy, vamos a usar un post con la URL http ejemplo X para crear un nuevo artículo. La URL lo mejor es pensarla como si tuviéramos un edificio con oficinas y bueno, con esa URL vamos a señalar esa oficina en específico. Y el artículo se la vamos a dejar a esa oficina en específico. Y por último, esta solicitud de información o solicitud para recibir información también va a tener una estructura. Y esto se va a componer de un header y de un body. El header proporciona información adicional para que el servidor procese la solicitud correctamente. Ok, esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo que te lo voy a mostrar ahora. Y el body contiene los datos reales que se envían o se reciben. Y qué mejor manera que explicártelo con este ejemplo. La URL tenemos por un lado, en el cual es el destinatario, es la oficina en específico a la cual le queremos enviar X cosas o queremos recibir de ella X cosa. En este caso vamos a usar un put que, como dijimos antes, va a servir para actualizar. También la estructura que vamos a necesitar va a llevar un header, en el cual el header nos dice, por ejemplo, que todos estos datos van a ser enviados en un formato JSON y que también va a tener una clave de seguridad para autenticar la solicitud. Es decir, para que le den la aprobación y que pueda entrar a esa oficina sin problema. Como ves, estos no son datos que va a llevar la solicitud de HTTP. Porque lo que vamos a enviar acá va a ser revisar el informe anual. Pero estos sí son datos que debemos tener en cuenta para que el servidor o la plataforma procese todos estos datos de acá correctamente. Luego tenemos el body, que el body sí es lo que contiene esa información. Ahora, en este ejemplo tenemos una URL, un destinatario en específico, el método HTTP put que indica que estás actualizando esta tarea, el header que informa al servidor que estás enviando datos en formato JSON, que ya vamos a ver lo que es un formato JSON, y proporciona un token de seguridad para la autenticación, que sería como una contraseña que usamos en nuestra computadora. Ponemos esa contraseña y nos dice, bueno, perfecto, podemos ingresar. Por último, el body que contiene los datos actualizados de la tarea que querés modificar. Todo esto que te expliqué anteriormente, quise darte un ejemplo para que entiendas perfectamente. Y ahora también, ¿cómo lo podemos utilizar en soluciones de IA, en herramientas como Make? Con el HTTP obtenemos datos y agregamos una fila por vez en un Excel. Y ahora, para que tengas más en claro el formato en el cual vamos a enviar toda esta información, el formato se llama JSON y se utiliza como formato a la hora de hacer una solicitud
HTTP o de un webhook y se presentan en pares de clave o de valor. Vamos a poner un caso. La clave en este caso sería nombre y el valor de esa clave sería Juan. La clave en este caso sería edad y el valor en este caso sería 30. Así sucesivamente. Y también hay algo que se llama objeto. El objeto es, dentro de una clave vamos a tener más claves con un valor. Por ejemplo, dirección en este caso sería un objeto, ya que dentro de ella tenemos claves como ciudad o como un país. Y el JSON es importante entenderlo bien, ya que es el formato que vamos a usar siempre a la hora de utilizar una solicitud HTTP o utilizar un webhook. Y ahora, ¿qué son los webhooks? Bueno, como también tenemos y vimos las solicitudes HTTP, los webhooks actúan como una especie de llamada telefónica de una aplicación hacia otra para notificarle que algo ha ocurrido. ¿Y cuál es la diferencia entre el webhook y el HTTP? Bueno, a diferencia del HTTP, que sirve para notificaciones cada cierto tiempo, el webhook sirve para notificaciones instantáneas. Es decir, ni bien ocurre algo, ya se te notifica. Y dentro de Make se representa con este loguito del webhook. Ahora, para que tengas un caso de ejemplo, contextualicemos todo esto. Estás utilizando una aplicación de CRM, por ejemplo Airtable, que soporta webhooks y querés que cada vez que se añada un nuevo contacto, automáticamente se cree una tarea en tu software de gestión de proyecto. Puedes usar la opción de webhook en Make para recibir estos datos directamente del CRM cada vez que se añade un contacto, es decir, al instante. Por otro lado, si necesitas extraer una lista de todos los contactos cada día a una hora específica, vamos a usar la opción HTTP para configurar una solicitud GET programada que recupere todos esos datos. Y como vimos antes, y para entenderlo mucho mejor, el HTTP te notifica cada cierto tiempo, ya sea por día, por semana, lo que sea. Y el webhook te notifica instantáneamente. Y por eso es importante entender bien cuál va a ser el flujo de trabajo, la tarea o el proceso que debemos seguir para identificar si necesitamos un HTTP o un webhook. Habiendo pasado por todos los casos, ya sea que seas principiante, un nivel intermedio o un nivel avanzado, quise explicarte de manera general todo lo que sea la inteligencia artificial aplicada a negocios, qué cosas debes tener en cuenta, qué cosas debes seguir aprendiendo, pero también lo importante es que constantemente estés actualizándote, siguiendo canales dentro de YouTube, dentro de Instagram, y por eso te dejo mi link para Instagram acá abajo para que puedas preguntarme todas las dudas que tengas, pero también suscríbete para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial. No te quedes simplemente con unos conocimientos base, porque esto constantemente se están actualizando, salen cosas nuevas. Siempre tenés que estar con las últimas noticias y constantemente aprendiendo. Y por eso te dejo mi canal acá abajo para que te suscribas, para que puedas aprender sobre inteligencia artificial en negocios. Y también te dejo acá un próximo video para que puedas seguir aprendiendo sobre los GPT, sobre cómo hablarle a la inteligencia artificial a través del prompt. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo.